En 1994 este trozo de papel era el arma más peligrosa de Ruanda, y no por tus actos, sino por la palabra que estaba escrita aquí. En cada barricada un joven con un machete te gritaba: el carné. Si leía Hutu, vivías. Si leía Tutsi, era tu sentencia de muerte instantánea. Te voy a contar la historia de cómo una simple etiqueta burocrática, inventada por colonos europeos décadas antes, se convirtió en la herramienta logística para matar a casi 1 millón de personas. Este es uno de los sucesos más tristes y crueles de la historia. Pero quédate hasta el final porque siempre hay una ventana abierta a la esperanza, y conocerás qué ha hecho Ruanda para aferrarse a ella. Esta historia no empieza en 1994, empieza en los años 30, cuando un administrador colonial belga llegó a Ruanda con un calibrador metálico y una libreta, y empezó a medir narices. Y tienes que visualizar la escena, estamos en los años 30, un administrador belga con su impoluto uniforme colonial de color caqui, mira con desdén a una fila de ruandeses descalzos. En su mano sostiene un objeto metálico, un calibrador. Se acerca al primer hombre de la fila, le agarra la cabeza, mide el ancho de su nariz. Luego mide la distancia de su frente a su nuca, anota un número en una libreta, mira al siguiente y repite la operación. Es la obsesión de la época, una pseudociencia racial para clasificar a la humanidad. Y al final del día ese administrador, que no entiende nada de la cultura local, emite un juicio. Tú decides sin mirarle a los ojos. Eres Tutsi. Se gira hacia otro, tú eres Hutu. Y lo peor es que esa etiqueta no se queda en la libreta, se imprime, se escribe en carnés de identidad, un documento oficial que ahora te define a ti, a tus hijos y a tus nietos. Esas palabras Hutu y Tutsi, que antes podían referirse a roles sociales, pastor, agricultor, o a riqueza o ser etiquetas que incluso podían cambiar durante la vida de una persona, ahora quedan congeladas. Congeladas por la burocracia belga como identidades políticas, raciales y sobre todo enfrentadas. Los colonizadores decidieron que los Tutsis eran superiores, más parecidos a los europeos, y les dieron el poder. En la superficie parecía una administración moderna, un censo, eficiencia europea, pero en realidad lo que estaban construyendo era una fábrica de resentimiento. Estaban cavando una grieta y durante décadas esa grieta no hizo más que ensancharse, alimentada por el privilegio y la opresión. Imagina que de un día para otro tu gobierno decide que la gente con ojos marrones es superior y que gobernará sobre la gente con ojos azules. Y eso se imprime en tu carnet de identidad, por ejemplo en tu DNI. ¿Qué crees que pasaría en 30 años? Pues eso, exactamente eso es lo que pasó en Ruanda. Saltemos en el tiempo y llega 1962, la independencia. El viento de cambio sopla por toda África. La monarquía, que había sido favorecida por los belgas y era de origen tutsi, se abole. Y como era de esperar, la mayoría hutu, que había sido resentida y oprimida por ese sistema colonial durante décadas, accede al poder. Fundan una república que promete que si no, igualdad. Pero ¿qué pasa cuando heredas un sistema que solo te ha enseñado a dividir, que no construyes igualdad, construyes en base a la venganza? En los años siguientes la violencia no desaparece, simplemente cambia de dirección. La tensión sigue ahí. Hay oleadas de tutsis que ahora son los perseguidos. Huyen a países vecinos, Burundi, Zaire, hoy la República Democrática del Congo, y crucialmente a Uganda. Y en Uganda esos jóvenes exiliados, los hijos de los que huyeron, crecen en campos de refugiados, soñando con volver a la tierra de sus padres. Se organizan, se entrenan, forman un ejército, lo llaman el Frente Patriótico Ruandés, el FPR. La tensión original, la grieta que cavaron los belgas, no ha desaparecido, solo se ha reorganizado. Ahora tienes un gobierno hutu en el poder de Ruanda y un ejército de exiliados tutsis, el FPR, un ejército armado, en la frontera del país, queriendo entrar. Y es una olla a presión. Y a toda olla a presión le falta solo una cosa para explotar: más calor. A fines de los años 80 llega el calor económico. La economía de Ruanda depende casi por completo de una cosa: del café. Y de repente el precio internacional del café se desploma. Imagina que el sueldo de tu país se reduce a la mitad de un día para otro. Sube la inflación, no hay dinero, la gente pasa hambre y por supuesto entra el FMI, el Fondo Monetario Internacional, con sus famosas recetas duras: recortes y austeridad. Y ya sabes cómo funciona esto. Es psicología básica. Cuando la gente está asustada, cuando no llega fin de mes, cuando el futuro es incierto, cada dificultad necesita desesperadamente a alguien a quien culpar. El gobierno del presidente Juvenal Habyarimana, que es hutu, está acorralado. Tiene una guerra civil con el FPR de los tutsis exiliados en el norte del país, y tiene una crisis económica brutal en casa. Así que hace lo lógico, negocia. En el 93, en la ciudad de Arusha, en Tanzania, firma los acuerdos de Arusha.
¿Y qué dicen estos acuerdos? Básicamente compartir el poder, dejar entrar a la FPR en el gobierno, integrar sus tropas en el ejército nacional, parar la guerra. Suena bien, ¿verdad? Suena a paz, por fin hay una oportunidad real. Pero hay un problema enorme. Los sectores más radicales del propio gobierno de Habyarimana, los extremistas Hutu, los que controlan el ejército y las milicias, no lo ven como paz. Lo leen como una rendición, lo leen como traición. Y si sientes que tu líder te ha traicionado, preparas un golpe de estado, y para ese golpe, en los años 90, necesitas un arma. Pero no un arma cualquiera, necesitas el arma más poderosa de todas, el micrófono. ¿Y qué crees que se dijo públicamente? ¿Cómo convences a un país entero de que la paz es una traición? La respuesta se llama RTLM, Radio Televisión Libre des Mille Collines, o de las 1000 colonias. Y tienes que entender que esto no era un programa de noticias aburrido y gris. Era brillante en el sentido más siniestro de la palabra. Mezclaban la mejor música del momento, la que la gente bailaba en los bares, tenían locutores carismáticos que hacían chistes, que hablaban de fútbol y crearon una conexión total con la gente. Y entre chiste y canción, soltaban el veneno. Primero es desprecio, sátira, periódicos y panfletos que empiezan a dibujar a los tutsis de una forma muy específica, como cucarachas. Y piensa en lo que hace esa palabra. Una cucaracha no es un ser humano, es algo que te da asco, repulsión, es una plaga, es un bicho que hay que aplastar. Y una plaga no se negocia con ella, no se comparte el poder con ella, se extermina. Y de la palabra cucaracha en los panfletos, la radio RTLM pasa al siguiente nivel. Empiezan a llamar abiertamente a limpiar, a hacer el trabajo, a talar los árboles altos. Eufemismos que todo el mundo entendía perfectamente. Los enemigos están entre nosotros, son tus vecinos, los conocemos. Y no era solo ruido mediático, esto es lo más aterrador. Mientras la música sonaba, se estaban trazando listas. ¿Quién es quién? ¿Dónde vive este político moderado que apoya la paz? ¿Dónde vive ese profesor Tutsi? ¿Dónde vive esa familia traidora? ¿A quién conviene eliminar? Y el plan no es solo mediático, es logístico. En los barrios, en las colinas, por todo el país, empiezan a aparecer barreras, controles en las carreteras, y quienes las manejan son jóvenes. Los llaman los Interamhawe, los que atacan juntos. Y para que lo entendamos tú y yo, no eran un ejército invasor, eran jóvenes afines al gobierno. Eran el panadero, el mecánico, el chico que te ayudaba con las bolsas en el mercado. Eran tus vecinos. Pero estos vecinos tenían una novedad increíblemente peligrosa. Gracias a la radio, gracias a los discursos, sentían que tenían permiso. Porque sienten que no solo es legítimo odiar al otro, a la cucaracha, sino sienten que es patriótico. Sienten que matar a tu vecino Tutsi es un deber cívico para salvar al país. ¿Te viene a la cabeza algún caso similar de odio entre etnias? Seguro que sí. Déjamelo en los comentarios. Y la maquinaria está lista. El combustible, que es el odio, está repartido por todo el país. Las milicias están armadas, a menudo solo con machetes comprados al por mayor. Y solo falta la señal. Es la noche del 6 de abril de 1994. El avión del presidente Habyarimana y también el presidente de Burundi, Cyprien Taryamira, que lo acompaña, está volviendo a Kigali. Está en maniobra de aterrizaje, descendiendo sobre el aeropuerto. 2 misiles tierra y aire impactan contra el avión. Una bola de fuego atraviesa el cielo nocturno. Los restos del avión presidencial caen sobre los jardines del palacio. ¿Pero quién disparó los misiles? ¿Fueron los radicales Hutus para tener la excusa perfecta y matar a su propio presidente traidor? ¿Fue el FPR Tutsi para descabezar al gobierno? Honestamente, hasta el día de hoy el debate sigue abierto y es una de las incógnitas más grandes de toda la historia. Pero en ese momento ya no importaba, era la señal. Esa misma noche, en cuestión de minutos, los mecanismos que llevaban meses, años preparándose, se activan. Las radios dejan de poner música, ahora solo escupen consignas. Han matado a nuestro presidente, las cucarachas lo han hecho, salid, vengad a nuestro padre, haced vuestro trabajo. Las listas guardadas en cajones se desempolvaban. En las barricadas, los Interamhawe encienden antorchas. Y lo primero que hacen no es ir a por los Tutsis, no. Lo primero es eliminar a los traidores, los líderes moderados Hutus, los que firmaron la paz. La primera ministra, Agathe Uwilingiyimana, es cazada en su casa, brutalmente asesinada junto a su marido y los 10 cascos azules belgas que la protegían. La matan en horas. Esto no fue un caos espontáneo. Esto no fue una revuelta tribal. Esto fue un golpe de estado ejecutado con una precisión militar y logística escalofriante. Y toda la burocracia cotidiana, prefectos, alcaldes, policías, funcionarios, incluso las parroquias con sus registros de bautismo, se convierte de la noche a la mañana en un escenario de cacería.
El país amanece el 7 de abril con un solo mandato, una sola orden que resuena desde la radio a cada colina, a cada barrio: matar. Y ahora tenemos que aumentar el lente, salir de las colinas de Ruanda manchadas de sangre y viajar hacia Nueva York, a las cómodas sillas azules del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mientras las radios escupen muerte, mientras las listas se tachan, ¿qué pasa en la ONU? Pasa una de las cosas más vergonzosas de la historia diplomática del siglo XX. La palabra genocidio se evita durante semanas. No la querían decir, se negaban. ¿Y sabes por qué? Por su peso jurídico, porque en 1948, después del Holocausto, el mundo firmó la Convención sobre el Genocidio, que dice que si un genocidio está ocurriendo, los países firmantes están obligados legalmente a intervenir, a actuar. Así que para no verse obligados a actuar, para no tener que enviar tropas, para no gastar dinero, simplemente decidieron no llamarlo por su nombre, hacer la vista gorda. En los comunicados oficiales, en las ruedas de prensa, hablaban de, y esto es real, actos de genocidio. Sí, actos de genocidio. Como si poner comillas aliviara la sangre. Como si ese matiz semántico cambiara lo que estaba pasando en las iglesias, en la calle. Si el mundo, si los grandes líderes hubieran dicho la palabra correcta, genocidio, estarían obligados por sus propias leyes a intervenir. No lo hicieron. El mundo falló. Y suscríbete al canal si tú también crees que la comunidad internacional no estuvo a la altura de las circunstancias, porque yo lo creo. Y mientras el mundo debate palabras sobre el terreno, la lógica de la propaganda se vuelve un ritual diario, mortal. Porque ¿recuerdas los carnés de identidad belgas? Pues ahora son la herramienta de la muerte. En cada barricada, en cada control, la misma escena. El carné. Tú muestras el papel, el miliciano mira la etiqueta, si dice Hutu, vives, si dice Tutsi, mueres. Ahí mismo, con un machete o un garrote. La burocracia colonial convertida en una sentencia de muerte instantánea. Nada tiene sentido. Y la gente, aterrorizada, corre. ¿Y dónde te refugias cuando todo tu mundo se vuelve loco? A los lugares más sagrados, a las iglesias y a las escuelas. Miles de personas, familias enteras, niños, ancianos, se atrincheran dentro. Se aprietan en los bancos de madera, pensando que nadie se atreverá a profanar un lugar santo. Y se equivocan. Esos lugares de refugio se convierten en las peores trampas masivas. Los Interahamwe simplemente cierran las puertas desde fuera, lanzan granadas por las ventanas, disparan con fusiles a través de las paredes y luego entran a limpiar a los supervivientes. Las iglesias de Natarama y Nyamata, de las que te hablaré luego, son el ejemplo más terrible de esto. Y en las colinas, para los que intentan esconderse en los campos de plátanos, en los pantanos, las radios siguen cazando. Atención, atención patriotas de la colina Gisofi. Hemos visto a fulanito de tal familia escondiéndose cerca del río. Id a por él, haced el trabajo. Desde la radio señalan objetivos con nombres y apellidos. Quien logra escapar, quien logra caminar durante días y noches, intenta cruzar la frontera. Huyen a la República Democrática del Congo, que entonces se llamaba Zaire. ¿Y qué encuentran allí? ¿La salvación? No. Se encuentran con campos de refugiados gigantescos, como el de Goma, saturados, sin agua potable, sin comida, y con epidemias mortales. El cólera. El cólera empieza a matar a miles más. Es escapar del infierno para entrar en otro infierno. Pero, y esto es importante, incluso en la oscuridad más absoluta, hay grietas de luz. Algunas familias hutus arriesgan su propia vida, desafían a la radio, desafían a las milicias. Esconden a sus vecinos tutsis, vecinos que literalmente ayer saludaban en el mercado. Saben que si los descubren serán asesinados en el acto por traidores, y aún así lo hacen. Y en Kigali, la capital, un hotel de lujo, el hotel de las 1000 colonias que te he hablado antes, se convierte en un símbolo mundial de salvamento precario. Si vistes la película Hotel Ruanda, sabes de lo que hablo. Su gerente usa sus contactos, sus sobornos y su ingenio para proteger a más de 1000 personas, tutsis y hutus moderados que se refugian dentro. Pero la supervivencia no era cuestión de grandes gestos heroicos, era cuestión de segundos, de suerte y de decisiones imposibles. Y ahora quiero que te olvides de la ONU, olvídate de la geopolítica, olvídate de las cifras, porque es un número tan grande que nuestra mente no puede ni dimensionarlo, 1 millón de personas. Quiero que te imagines a una sola persona, quiero que te imagines a Priska. Priska es una estudiante, no es una protagonista de la película, no tiene armas, tiene las piernas cansadas de correr y una libreta en la mochila. Está intentando cruzar la ciudad mientras la voz de la radio convierte cada esquina en una trampa mortal. Gira una esquina y se topa con ella. La barricada, un amasijo de palos, neumáticos viejos, cristales rotos y un grupo de milicianos Interahamwe.
Son jóvenes, borrachos de poder y borrachos de cerveza. Uno de ellos, con los ojos inyectados en sangre, la ve, levanta su machete y le grita: «¡Tú, ahí! ¡El carné! ¡Muéstrame el carné!». Prisca se congela. Sabe que ese papel en su bolsillo es su sentencia de muerte. Sabe que la etiqueta Tutsi no es una palabra, es el final. Pero su mente vuela, piensa rápido. A unos metros hay un vendedor ambulante, paralizado de miedo. Prisca lo señala, finge un encargo urgente, levanta la voz, tratando de sonar enfadada. Normal. Te estoy esperando, date prisa». El miliciano que la ha parado duda, se confunde. Pero entonces otro miliciano de la barricada, uno que es de su mismo barrio, la reconoce, la mira y duda. Ese segundo, ese titubeo, esa milésima de segundo, en la que el odio patriótico que le han metido por la radio choca con el recuerdo de una vecina, de un rostro familiar. Esa es la grieta de luz por la que entra la vida. Prisca no espera más, no pide permiso, aprovecha la confusión y se lanza por una cuneta. Corre sin mirar atrás. Y durante días aprende a leer el mapa del miedo, aprende cuándo moverse, qué calles evitar, qué mirar, a quién y a quién no. La historia de Prisca es la clave de todo. El genocidio no fue un rayo, no fue un desastre natural imparable, fue un proceso. Y precisamente porque fue un proceso, pudo ser interrumpido, pudo ser frenado. Pudo ser interrumpido en esa emisora de radio, si la comunidad internacional la hubiera bloqueado. Pudo ser interrumpido en ese consejo de seguridad, si hubieran dicho la palabra correcta a tiempo. Pudo ser interrumpido en una parroquia si el cura se hubiera negado a entregar las listas de bautismo. Pudo ser interrumpido en una familia si un padre le hubiera dicho a su hijo: «No, en esta casa no odiamos». La prueba decisiva también llega para el mundo exterior, pero llega tarde. Francia, que tenía lazos históricos con el gobierno Hutu, finalmente impulsa la Operación Turquesa. Crean una zona humanitaria en el suroeste del país. Y seamos justos, salva vidas, miles de vidas, eso es innegable. Pero queda para siempre bajo la sombra de la sospecha. ¿Por qué? Porque esas mismas rutas de escape humanitarias son las que aprovechan muchísimos de los responsables de las matanzas, los genocidas, para huir al Zaire y escapar de la justicia. Y en la ONU, en Nueva York, ¿qué pasa? Que tras semanas de dudas, tras ver la masacre en televisión, por fin se autoriza a reforzar la misión de paz, a buenas horas. Pero la tardanza, ese debate semántico sobre actos de genocidio, hace que el reloj dicte la irrelevancia de las buenas intenciones póstumas. Llegan cuando ya casi todo ha terminado. En julio de 1994, el FPR, el ejército de exiliados tutsis, finalmente avanza, toma Kigali y derrota al gobierno genocida. El genocidio se detiene. Ha durado 100 días, ha costado la vida, se estima, entre 800.000 y 1 millón de personas. Y ahora la pregunta más difícil del mundo, la pregunta que define a Ruanda hoy. ¿Qué haces? ¿Qué haces el día después de que el infierno termine? ¿Cómo construyes un país sobre 1 millón de tumbas, cuando el asesino de tu familia es tu vecino? En noviembre del 94, el Consejo de Seguridad, el mismo que debatió las palabras, ahora sí, crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha, Tanzania. Se acusa a los 93 peces gordos, los planificadores, los ministros, los dueños de la radio. Hay condenas, hay absoluciones, hay fugas y hay demoras. La justicia internacional es lenta, terriblemente lenta, pero establece precedentes que cambian el mundo. Por primera vez en la historia, de forma tan clara, la violencia sexual, la violación masiva, es reconocida no como un efecto secundario de la guerra, sino como lo que es, un instrumento deliberado de genocidio. Y segundo, la responsabilidad de mando, esa excusa de «yo solo daba órdenes», deja de ser una excusa válida. Pero ese tribunal es para 93 personas. ¿Qué haces con los cientos de miles de casos locales? Con el vecino que mató con un machete. Las cárceles de Ruanda están a reventar. Si usaran el sistema judicial normal, tardarían 200 años en procesarlos a todos. Así que Ruanda hace algo único, algo radical. Resucita una tradición ancestral. Los tribunales Ngakaka. Olvida los palacios de justicia. Imagina esto, estás en una colina y es un martes. Estás sentado en la hierba bajo la sombra de un gran árbol. No hay jueces con toga. Los jueces son ancianos respetados de tu comunidad. Y frente a ti, a solo 10 metros, sentado en el suelo, con el uniforme rosa de prisionero, está el hombre que quemó tu casa, el hombre que confesó haber matado a tu hermano. Y tiene que hablar. Delante de ti, delante de sus padres, delante de toda la comunidad. Tiene que contar qué hizo, por qué lo hizo y, crucialmente, dónde están los cuerpos para que las familias puedan por fin enterrarlos.
Las Gakaka no buscaban la venganza al estilo occidental, buscaban la verdad, buscaban que los vecinos asumieran sus responsabilidades, para evitar que el silencio y las mentiras taparan las heridas para siempre. Fue la única forma de procesar a cientos de miles de personas. Y al mismo tiempo que esta justicia comunitaria se pone en marcha, el nuevo Estado, liderado por el FPR, toma una decisión radical, drástica. Prohíbe la identificación étnica. Se acabaron las palabras Hutu y Tutsi en los documentos oficiales y en el discurso público. Se retiran de los carnés de identidad. A partir de ahora solo hay una palabra: ruandés. El gobierno centraliza el poder, impulsa el crecimiento económico a toda costa y moderniza Kigali, apuesta por la tecnología y por una nueva narrativa nacional, férrea, de unidad. Somos uno. Y esto se acompaña de memoriales, como los que veremos, de educación para la paz en las escuelas y de rituales de conmemoración increíblemente solemnes. Cada abril, el país se detiene a recordar. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Nos situamos en 1995, un año después del genocidio. Ruanda seguía en shock absoluto. Familias separadas, fosas abiertas por todas partes, desplazados. Había un silencio pesado, espeso, que lo cubría prácticamente todo. Las ciudades intentaban arrancar de nuevo. Buscaban agua potable, luz, reabrir hospitales. Pero los campos de refugiados en la frontera estaban llenos y las ayudas, honestamente, no daban abasto. A finales de los 90 empiezan a volver muchos de los refugiados. El Estado reorganiza barrios, los papeles de la tierra, que eran un caos, y los servicios básicos. La gente poco a poco intenta rehacer su vida. Y la seguridad mejora. Algo tan simple como que las carreteras y los mercados vuelvan a ser seguros. Se recuperan costumbres que se habían perdido. Pasear a atardecer. Poder caminar por tu calle sin mirar detrás del hombro constantemente. A mediados de los 2000, Kigali, la capital, empieza a cambiar su cara, de verdad. Empiezan a verse avenidas limpias, alumbrado que funciona, un centro cada vez más ordenado y vigilado. Las Gakaka, los tribunales comunitarios, están en pleno apogeo, poniendo a vecinos frente a vecinos. Y en algún punto de esa década, algo hace clic. El país colectivamente decide que no va a ser definido por su tragedia. Decide que va a ser definido por su futuro. Y hoy, si no has visto imágenes de Kigali, de hoy en día, búscalas. Bueno, y aquí te pongo en pantalla. Pero es otro mundo. Hoy Ruanda proyecta orden, disciplina y una planificación obsesiva. Apuesta por la tecnología, la llaman la Singapur de África, por la logística regional, por usar datos para decidir y por trámites digitales que facilitan la vida. Kigali presume con orgullo de ser una de las capitales más limpias y seguras del continente. Cada mes de abril el país entero se detiene. Durante 100 días hay conmemoraciones, kiwuka, recordar. Y no lo hacen para quedarse anclados en el dolor. Lo hacen para asegurarse, mirándose a los ojos cada año, de que eso nunca, nunca vuelva a repetirse. En Ruanda se hizo justicia, pero en Etiopía no. Hay un dictador que mató a 1 millón de personas y que sigue libre. Descubre al monstruo llamado Mengistu. Haz clic en el vídeo que te sale en pantalla.